Muy buenas noches tengan todos y cada uno de ustedes, queridos amigos que se dan el tiempo de sintonizarnos y seguirnos. Gracias les damos en el nombre del Señor. Así también dar la bienvenida a todos y cada uno de nuestros preciosos hermanos de la comunidad carismática Voz Cristiana. Sean siempre bienvenidos porque hoy estamos en esta santa convocatoria de la palabra del Señor. Hoy es domingo y los días domingos meditamos en la palabra del Señor. Y bueno, el día de hoy vamos a seguir tratando conforme hace una semana atrás cuando celebrábamos este maravilloso acontecimiento de un aniversario más de la iglesia. Y en esa ocasión hablamos de la iglesia como aquello que era no creado por el hombre, como hoy a veces lo definen. Definen que eso es una demanda social necesaria en donde nos sumamos a esa demanda y se crea por consiguiente este tipo de agrupaciones religiosas. No es nada de eso. La iglesia del Señor es eso nada más, la familia de Dios. Y a ello pues se ingresa por nacimiento. Yo soy miembro de una familia porque nací en ella. Y la iglesia está constituido, está formado por los hijos de Dios. Sé que cuando hablo de esta manera, quizás algunos establezcan que somos demasiado excluyentes y que en nuestra actitud no hay este concepto de unir las personas. Estamos llamando de ser inclusivos. No tiene nada que ver ese término, sino lo que tiene que ver es, si eres de una familia es porque perteneces a la familia. No eres una persona rara, ¿verdad? Y tú lo entiendes mejor que yo. ¿Quieres ser de la familia? Entra pues a la familia. Y nosotros hemos entrado a la familia de Dios basados en Juan capítulo 1, verso 13. Y esto lo vamos a ir diciendo a lo largo del avance de la meditación que estamos dispuestos a iniciar. Pero creo que en vista de las circunstancias de lo que está aconteciendo, estamos en una pandemia, las noticias son desalentadoras. Sé que hoy los medios de comunicación no informan lo que está ocurriendo fuera, y si hay un informe es bastante escueto. Yo creo que lo hacen por la salud de nuestros ciudadanos. Pero es importante señalar, primero, que Europa en realidad se ha visto superada en sus medidas preventivas, en sus medidas de contención, y hoy tenemos casi a toda Europa, ahora mismo, cerrados en confinamientos mucho más estrictos que antes. Nosotros también estamos frente a una circunstancia que en Semana Santa vamos a tener todo un tiempo, 4 días, en donde nadie debe circular por las calles. Por consiguiente, no habrá ningún movimiento. Entonces, esto tiene una explicación. Este virus se ha convertido en algo que antes simplemente hablábamos de un contagio por esas gotículas, creo que así le llamaban técnicamente. Pero ahora nos hemos dado cuenta que este virus, dentro de sus mutaciones, se mantiene flotando en el aire. Sobre todo en circunstancias donde la humedad no acrecenta su peso específico y los envía hacia el piso. En lugares secos como el nuestro, Cusco, la alta carga
estática, de esta condición eléctrica que siempre existe, pues mantiene más tiempo, al igual que el polvo, se mantiene más tiempo flotando en el aire. Esto hace de que sea una contaminación un poco más fuerte. Aparte de las condiciones del virus, estas condiciones medioambientales están causando en realidad inconvenientes, porque lo que se había pensado ha sido superado. Bien, y esto ha traído como consecuencia que ahora hay un gran número de personas que se han infectado. Y ahora no son personas, son familias, porque en la relación en casa, por su alto nivel de infectología que tiene esta mutación del virus que les han dado diversas procedencias, pues han traído esta consecuencia. Y la Iglesia no está exenta de estas circunstancias. Por ello, para decir, bueno, nosotros confiamos sí confiamos en lo que el hombre se esfuerza por hacer, pero nosotros tenemos un nivel de confianza mucho más grande en la oración. Y nos vamos dando cuenta de que Dios es bueno. Es decir, estamos comprobándolo. Eso es lo bueno de estas circunstancias. Segundo, podemos decir que dentro de la oración estamos viendo mayores y mejores resultados. Por tanto, entonces, hoy, fieles a aquello que nos ha sido encomendado por nuestro Señor Jesús, Él dijo a sus discípulos y consiguientemente a nosotros que si algo necesitábamos, podíamos pedírselo en el nombre de Jesús a nuestro precioso Padre Celestial. Y siendo de la familia celestial, siendo de la familia de Dios, sabemos que nuestro Padre está atento a nuestras peticiones. Por eso hoy vamos a orar. Vamos a decirle, oh Padre Celestial, nuestra ciudad, así como nuestro país, como nuestro continente y todo el planeta, Señor, está siendo asolada por esta plaga, por esta pestilencia nocturna, que así lo cita tu palabra. Precioso Dios, ten piedad, y que tu gracia y tu misericordia se derrame sobre tu casa, tu familia. Sé, amado Dios, que hay muchas cosas que están fuera de nuestro alcance de comprender. Pero queremos suplicarte por esa misericordia, por la gracia y por el amor que tú nos tienes, que te apiades del dolor que está causando esta pandemia. Y te suplicamos, Señor, que nuestros hermanos que han sido tocados porque estos niveles de contaminación e infección se han acrecentado en todo el planeta, en toda la tierra. Ten piedad, Señor, de todos y cada uno de tus hijos y tus criaturas. Y hoy queremos pedirte especialmente por aquellos a quienes nos has pedido y has puesto en nuestro corazón el orar por ellos, el pedirte. Nos aunamos a su clamor, a su pedido. Y seguramente mis amados hermanos de otras latitudes, de otras ciudades, de otras iglesias, también que tienen esta misma circunstancia, lo están haciendo. Amado Dios, queremos pedirte y oramos por la familia Zulca Suta, por nuestro hermano Armando Zulca, por nuestra hermanita Anita Suta, que forman la familia Zulca Suta,
Queremos pedirte por Rocío y por Charlie, que han salido positivos y ya están manifestando estas condiciones de esta enfermedad. Te pedimos, Señor, que tu gracia, tu mano de amor, tu mano de gracia, de misericordia, Señor, esté sobre la vida de esta preciosa familia tuya. Oramos también, amado Dios, por la familia Hurtado Bazán, por nuestra amada hermana Margarita Bazán. Sabes tú, Señor, que ella es bastante anciana ya, causa por la cual a veces no está en la iglesia, pero es una de nuestras hermanas que nos acompañó por mucho tiempo y ahora está quejada de esta enfermedad. Ayúdanosla, Señor. Al igual te pedimos por su hijo Andrés Hurtado Bazán. Asimismo, Señor, seguir pidiéndote por la familia Taco Tevez, por nuestros amigos, el doctor Armando Tacollave y la doctora Julia Tevez Quispe. Gracias te damos porque tu mano lo estamos viendo allí. Te suplicamos, Señor, que tu gracia y tu misericordia esté sobre estos nuestros amados amigos. También te pedimos y oramos por la familia Figueroa, por su abuelita, por nuestra hermana Judith, por nuestro hermano, por nuestro amigo Edward, por nuestra amiga Carito. Y quizás, Señor, también en este pedido unir a la oración que alzamos, Señor, hacia ti, por la familia Segura Figueroa, por Judith, por Hamilton, por Matthew, por Andreu, por Melissa. Te damos gracias porque estamos viendo tu mano de amor. Estás atendiendo nuestras oraciones, las oraciones de tu iglesia, de tu pueblo, Señor. Gracias. Así también te pedimos, Señor, y oramos por la familia Cerrillo Peso. Nuestro hermano Peter, con cada uno de nosotros nos hemos puesto al frente en esta oración, en este clamor hacia ti, Señor, para pedirte por Enrique, por Carlos, por Ruth y por Shirley, Señor. Son personas ya mayores y requerimos, Señor, tu misericordia, ese amor con el cual tú siempre nos has tratado, nos has cuidado, nos has guardado. Te suplicamos, Señor, toca la vida de estas 4 personas y muéstrales tu amor. Así también, Señor, queremos pedirte por nuestra querida y amada hermana Esmélida y por su hijo, nuestro hermano Yersel. Queremos suplicarte, Señor, que los ayudes y siga esa bendición, esa misericordia tuya sobre cada uno de estas preciosas personas por quienes hoy estamos clamando en tu presencia y estamos viendo tu mano de amor. Gracias, Señor. También te pedimos por los familiares de nuestro hermano Maurito Quispe, por su hermana Verónica y su esposo Genaro. También han sido infectados con esta peste nocturna. Y queremos suplicarte, Señor, que tu mano esté sobre esta pareja para que saquen adelante ese hogar, Señor, y que estas circunstancias los unan más y más. También, Señor, queremos pedirte porque sigas trabajando en el corazón de Julio Rojas, Señor, el hijo de nuestra hermana Rosa, nuestro hermano Julio. Amado Dios, ya lo estás sacando del cuadro, Señor.
solo faltan algunos días para que quede completamente libre de esta infección viral. Y luego, Señor, bendícelo con una mejor salud y que prontamente pueda hacerse cargo de sus 2 menores hijos. Te suplicamos, Señor, también por esos niños. Y te damos gracias por el amor de los familiares de estos niños que los han cuidado y guardado en este tiempo. Papito lindo, gracias por cada uno de nuestros hermanos. ¿Dónde más iremos sino al trono de tu gracia? ¿Y dónde nos podemos acercar confiadamente sino a tus pies preciosos, Señor? Gracias te damos porque nos estás cuidando a cada uno de tus demás hijos y aquellos que quizás todavía no conocemos su condición, sigue cuidándonos. Y si es que hay alguno más que infecta, Señor, queremos también orar por cada uno de ellos, porque este es el amor que tú nos has dado, que la iglesia sea ese cuerpo que clama y gime por cada una de sus células, por cada uno de los componentes de la iglesia. Gracias, Señor, porque en estas circunstancias es un privilegio orar por nuestros hermanos y es una bendición que tú luego seguramente vas a sobreabundar por cada uno de nosotros, Señor. Y todos te decimos que hemos orado, Señor, en el nombre que está por sobre todo nombre, el nombre de nuestro amado Jesús. Seguidamente vamos a tener una alabanza y luego empezaremos a trabajar sobre el tema iglesia, porque este es el momento de la iglesia. Este es el momento en el cual el propósito de la iglesia lo vas a conocer y te vas a darte cuenta cuán bueno es Dios. Volvemos en un momento. Y
siento. Yo sé que aquí conmigo estás. Yo sé que tú eres grande, Dios. Por ti todo lo puedo, todo es posible, y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti los ojos se abren, cadenas son rotas, y yo viviré por fe. Nada es imposible. Grande, 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 Cristo. Grande, 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 Cristo. Grande, 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 Cristo. Y grande, 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 Cristo. Por ti todo lo puedo, todo es posible, y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti los ojos se abren, cadenas son rotas, y yo viviré por fe. Nada es imposible. Grande, 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 Cristo. Grande, 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 Cristo. Amén. Entonces, el domingo pasado era el tema justamente de la iglesia, ese tema tan importante, tan fundamental. La iglesia no es como se define o definen los sociólogos, como una reunión humana nacido de un interés para lograr algún objetivo. No. Quiero que todos y cada uno de nosotros podamos comprender que esto no es así. La iglesia nace en la promesa que Dios le hace a Abraham. En Génesis 12:3, ahí encontramos la esencia de cómo le muestra las estrellas a alguien que había vivido una experiencia terrible. Nosotros le llamamos así dantesco, porque imagínense aquel hombre que nunca había tenido un hijo, aquel hombre que su esposa era la causa de todo este gran inconveniente, le dice: ¿sabes qué? Vas a ser padre de multitudes. Patético, ¿verdad? Pero justamente Dios quiere hacernos comprender que Él puede hacer. Él es Dios y es Señor de todo. Y la promesa vino a Abraham, y en Abraham esa promesa todos los que fueran su pueblo. Ahí está encerrada la promesa hecha hacia la iglesia. También encontramos que Dios, al moverse a lo largo de la historia en el Antiguo Testamento, establece que siempre su pueblo podía ser considerado como un remanente. Y permítanme decir, el remanente no siempre fue fiel, sino que recibían tanto de Dios que finalmente se olvidaban de el autor, de aquel que les daba toda la protección y bendición. Imagínense un pueblo, ¿no?, que no tenía que pelear batallas, sino que su Dios peleaba sus batallas. Saben, Israel no era temida por tener un gran ejército.
Israel era temida porque tenía un Dios que salía a la defensa de su pueblo, de sus hijos, de su familia, de su iglesia. Y peleaba él las batallas. Mire, alguien me dice, no, creo que está exagerando. No. Jericó es una de las muestras más grandes. Que el ejército de Israel tenía una infantería la cual minó los muros, tenía un gran equipo de gente que conocía de explosivos para eliminar tremendas murallas. ¿No? Pero dentro de lo absurdo que muchos pueden decir, esas murallas se hundieron. Imagínate todo lo que está erguido hacia arriba, de pronto se hunde. Uno dice, eso no puede ser. Bueno, esa es la idea de que los muros se cayeron. Los muros dejaron de tener la función para la cual lo habían construido. ¿Quién lo hizo eso? ¿Crees que lo harías tú ahora dando 7 vueltas durante 7 días de la semana y en la última vuelta del 7º día y la 7ª vuelta se cayera todo lo que tú has decidido que se caiga? No, es que esa fue una orden, un mandato de Dios. Y ese pueblo, para esa ocasión, sí fue fiel e hizo lo que le había sido ordenado. Entonces, cuando hablamos de ese remanente fiel, podemos encontrar en el Antiguo Testamento un sinnúmero de personajes bíblicos importantes, incluso casas de la familia de Israel que manifestaron todas estas condiciones. Solo a esto, como lo decía el domingo pasado, es tremendo. Dice, una casa desunida es una casa que se destruye. ¿Puedes creer que también la familia de Israel se destruyó? Se destruyó en 2 partes, la parte del norte y la parte del sur. En la parte del norte habían 10 familias, 10, ¿cómo le llamamos? Tribus, ¿verdad? Y 2 tribus en la parte del sur. ¿Quiénes se agarraron el nombre? Ese grupito de 2. Los 2 últimos hijos. Y los 10 por delante formaron el pueblo o el reino del norte. ¿Y cómo eran llamados? Despectivamente por los judíos, por los israelitas. Samaria. Porque ellos, si uno hace un análisis, se da cuenta, ellos eran los fieles. No. Pero claro, sus 10 hermanos mayores hicieron cosas que no debieron hacer. Y claro, dieron el margen para esta división. División que luego, pues, encontramos su consecuencia. 700 años, casi 730 años, antes del advenimiento de Jesús, el reino de Samaria fue en realidad destruido. Así como lo escuchas, destruido. Todo esto empezó con los fenicios, porque a través de los fenicios, que son vecinos, los filisteos y los fenicios, ahí estaban ellos. Y Roma, que tenía que adueñarse, lo hizo a través de esos 2 pueblos, y luego vino la consolidación romana. En cambio, en el reino del sur, que ya era un poco más interno, todavía hicieron ciertos niveles de resistencia, pero de los 700 se demoraron 100 años en destruirlo, y el reino del sur con Jerusalén fue destruido casi en los 600, para ser exacto creo que es 585-86 antes del advenimiento de Jesús.
Ahora entendemos por qué una casa no debe ser destruida. ¿Por qué una casa no debe dividirse? Pues que no se divida para que no sucumba y no sea destruida. Bien, ahí vemos, ¿no? Como Dios, cuidando. Ahora entienden también el trasfondo. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. ¿Cómo podían recibirlo si estaban divididos? ¿Creen que después de esa división tuvieron acercamientos? No, a lo contrario. Si leemos las Escrituras vamos a ver cómo es la actitud abusiva, peyorativa de Israel contra los samaritanos. No les hablaban. Es decir, los pintaron de color invisible y no les hablaban. Duro, ¿verdad? Pero tenemos que entender porque eso también es lo que acontece en los hogares, así como también en las iglesias. ¿Y has descubierto de los hermanos que son los hermanos invisibles? Solo hay algunitos, ¿verdad?, que los vemos o se hacen ver, y los demás invisibles. Y eso no puede caminar así, no debe caminar así. Cuidados que debemos entender de lo que pasó. Luego viene la iglesia nacida, la iglesia prometida, la iglesia que sería el más grande amor de Dios. Su pueblo le falló. Ese pueblo por el cual él peleó batallas le falló. Ahora se iba a constituir la primera comunidad cristiana en Jerusalén. Y para eso, obviamente, tenía que haber el fundamento más grande para darle ahora la fortaleza. Y eso ocurrió. Y ustedes saben que la iglesia nace con ese estruendo como de un viento recio. Pero claro, ahí nace. Pero ¿cómo se consolidó? ¿Cómo se formó? El modelo Jesús. Su sangre y el agua de su costado son los dos elementos, más el Espíritu, los tres elementos que dan testimonio de Dios aquí en la tierra. Y ese es el principio bíblico de la iglesia. ¿Qué es lo que da testimonio de Dios aquí en la tierra? Para aquellos que aún todavía no han logrado tener este entendimiento, la iglesia nace de la herida que le hicieron a Jesús, para saber si estaba muerto. Es que no puede haber herencia si es que el testador aún todavía está vivo, ¿verdad? Ahí está el principio. Y la muestra, la prueba, fue hecha por el soldado romano, que al cortar el corazón de Dios, y claro, exactamente tengo que decir el corazón de Jesús, salió sangre y agua. Estaban los elementos necesarios. De allí vino el Espíritu. Y dice la palabra que son tres cosas las que dan testimonio aquí en la tierra. Primero, en el cielo nos dicen que hay un testimonio que es dado por Dios Padre, el Verbo y el Espíritu. Tres elementos que dan testimonio. Ahora, tres elementos que dan testimonio de tres dioses. No. Un único Dios, único y verdadero. Perdonen la redundancia, porque a veces, casi siempre cuando predicamos del Padre, del Hijo y del Espíritu, pero son tres.
son las tres maneras en las cuales Dios se muestra. ¿A quiénes? ¿A todos? No. Tiene un escenario especial Dios, y ese escenario se llama la iglesia. Dios para los demás es Dios, nada más. Pídele a Dios. En cambio, yo aquí en la iglesia puedo decirte, pídele al Padre. Porque el que tiene un corazón de padre sabe cómo amarnos como un papá. Y son tres las cosas que dan testimonio de Dios aquí en la tierra: el agua, la sangre y el espíritu. Y los tres coinciden con los tres elementos celestiales. O sea, hay un testimonio de Dios en los cielos y hay un testimonio de Dios aquí mismo. Alégrate. Regocija tu corazón, porque esta verdad tiene que producirte eso. Somos resultados de una promesa divina. Y el testimonio a esa promesa divina fue hecha, registrada en la palabra cuando nos habla del derramamiento del Espíritu Santo. Ese día fue conocido como el Pentecostés, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Jesús al ascender, y es que al ascender hubo todo una circunstancia que era necesario que se mostrara. Antes de ascender, Jesús es preguntado. De repente el término más exacto es inquirido, porque es una pregunta, así pues, ¿no?, imperativa. Y le preguntan y le dicen: Señor, ¿restaurarás el poder, el gobierno, el reino de Israel ahora? Muchas veces sé que nadie se pregunta de esos contextos sociales que acontecen. Y aquí había así una actitud social, porque ellos pensaban. Dios nos ha dado inteligencia justamente para pensar. Y ellos pensaban que ahora Jesús había muerto, Jesús los había lavado, limpiado, ahora eran santos. Y entonces dijeron, bueno, ahora que ya ha hecho todo eso, entonces, ¿ahora será que Jesús va a restaurar el reino de Israel? Ahora. Y Jesús responde de una manera disuasiva. No le responde, no, sí. Le dice que eso no podía ser manejado solamente por una respuesta, sí, no, tal vez, no. Que esas cosas estaban dentro de la voluntad de Dios. Amén. Pero no entendieron. Entonces, eso lo sabía Dios. Y entonces, a través de Jesús, obrando, utilizando los recursos de Jesús, deja una instrucción clara a la iglesia. Ahí estaban seres humanos, los cuales ahora iban a ser la iglesia de Dios. Iglesia no es un recinto, iglesia no es una edificación, iglesia no es una catedral. Iglesia eres tú, mi hermano, porque tú eres el templo del Espíritu de Dios. Cuando tú estás únicamente tú, y mira, no te digo solo, sino te digo, estás únicamente tú, contigo está Dios. Dice 2 ya es mayoría, ¿verdad? Sí, ¿a qué más necesitas si tienes a Dios? Ahora, esto hace de que yo ya no necesite a mis hermanos. No me malinterpretes.
Qué lindo será que yo esté, como dice el Salmo 133. Qué bueno es que los hermanos habiten todos juntos. Y el por qué está establecido ahí en el Salmo 133. Habla de la unción de Dios. Claro, en ese tiempo hablando de un aceite. Pero ahora en este tiempo hablando del Espíritu de Dios que mora en ti, en mí y en cada uno de nosotros. ¿Cómo llegó el Espíritu a nosotros? A través del Espíritu Santo. No hay salvación si es que no tienes al Espíritu Santo dentro de ti. ¿De qué te hablaría? De tu gran voluntad, de tu interés en querer ser parte de la familia de Dios. ¿Esto hace de que tú seas parte de esa familia? La respuesta es no. Tú eres de la familia porque Dios te aceptó a la familia. Y para aceptarte a la familia, tiene que darte algo de lo que tiene Dios. Y lo que tiene Dios es su Espíritu, para que ahora tu cuerpo lavado y limpiado por la sangre, por el agua, tengas el Espíritu. Ahora te das cuenta que tú, que yo, que nosotros establecemos ese testimonio de Dios allí en los cielos y de Dios aquí en la tierra. Pero por favor, no te estoy diciendo que eres tú un Dios, sino de que Dios está aquí con nosotros. Entendiendo así entonces la iglesia nacida de ese derramamiento de espíritu sobre toda carne. Eso lo dice Joel, este profeta antiguo testamentario ya miraba las cosas que iban en realidad a ser una realidad. Luego la promesa de Jesús de que vendría el Espíritu, habiendo Él dado los ingredientes necesarios del agua y de la sangre, ahora nos hace comprender a todos la idea más nítida y más profunda de lo que es la familia de Dios. Es la presencia del Espíritu en nosotros. Por eso que el eslogan de nuestra iglesia, de la comunidad carismática Voz Cristiana, es una familia. Y claro, hay que ser muy claros en este tema. ¿Somos solo una familia o una gran familia? Porque la familia de Dios es grande, ¿verdad? Entonces, una gran familia que nos estuvo esperando a ti y a mí. Ahora somos parte de esa gran familia y que seguimos esperando a aquellos que vendrán. Amén. Entonces, tu tarea, mi tarea, es invitar a muchos a que sean parte de esa gran familia. Amén. Entonces, pues, hemos visto su nacimiento, pero ahora démonos unas respuestas de ¿para qué? ¿Para qué Dios forma una familia? ¿Te has dado cuenta que la esencia de una pareja es formar una familia? Se genera como un núcleo central. El criterio político-social imperante dice que es la célula de la sociedad. Y Dios no le llama así. Para Dios, la unión natural nuestra, ¿lo estás oyendo? Mi padre era Gabino. Mi madre aún es Natividad. Yo soy el fruto del amor de ellos. Pero eso estableció algo. Que recibiera cuidado, protección, formación. Cosas que los he recibido y aún todavía sigo recibiendo por parte de mi madre
su cariño, su afecto. ¿Tú también lo has vivido? No existe un solo ser humano que no tenga un papá y una mamá, ¿verdad? Que el ser humano se haya desvirtuado y tengamos hombres que abandonan a sus hijos, así como a sus parejas. Esa no es responsabilidad de Dios, sino decisión de ese mal hombre. Y viceversa cuando ocurre al revés. Muchas veces nosotros decimos, ¿pero por qué Dios permite? Yo solamente le respondería a esa persona que hace esa pregunta. Le digo, ¿te gustaría que Dios te obligara a hacer cosas que tú no quieres? Ya no dirías, ¿por qué Dios permite eso? Sino, ¿por qué Dios se mete a mi vida? ¿Verdad? Esa es la clase de personas que somos cuando tenemos un entendimiento y un pensamiento tan básico, tan trivial. Pero la iglesia tiene un propósito. Decirte, bueno, tú puedes formar hijos, tú puedes hacer nacer hijos. Ahora, eso no está mal, eso es orden y voluntad de Dios. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, en el verso 13, explica claramente que aquel que ha renacido, aquel que ha creído en Dios, dice, nos dio la potestad de ser hechos sus hijos. Y entonces ahora pasa y genera un nuevo cambio, un cambio trascendental, que no lo dicen muchos. Cambio que es tomado simplemente como una cuestión incidental, siendo una cuestión fundamental. Ya no eres, como en mi caso, el hijo de Gabino únicamente. Él es mi padre natural. Lo voy a honrar y lo he respetado mientras él estuvo conmigo. Y ahora tengo siempre en mi corazón ese amor y ese cariño que en muchas ocasiones experimenté su rigor. Experimenté de repente ese mal humor que yo lo producía. Y cuando fui padre me di cuenta de todo eso. Y no cesaré de bendecir a Dios por haberme dado un padre como el que me dio. Sé que muchos dirían, no, es que ese señor no era. Bueno, para esa persona de repente no era. Pero fue el Padre de acuerdo a la voluntad de nuestro Dios. Tú que como yo ya no los tenemos, bendigamos a Dios por ese hombre que nos dio Dios. Y tú que lo tienes, estoy hablando sobre todo con estos quinceañeros, majaderos, testarudos, que piensan que papá está jugando un partido en contra vuestra. ¿Te imaginas que tu papá te dijera todo sí? Sería el equivalente a decir que Dios tiene que decirnos a todo lo que hagamos, sí, 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 sí. Ahora te das cuenta que muchos de los cristianos hoy día son menos que adolescentes tiernos. Son niños majaderos, o somos, lo voy a decir, somos niños majaderos, en donde Dios tiene que ser fuerte, tiene que ser firme, pero eso no significa castigador. Saca de tu corazón eso. ¿Tenemos un Dios maravilloso? Sí, sí lo tenemos. ¿Un Dios comprensivo? Sí lo tenemos. Y lo hemos tenido nuestros padres. ¿Cómo agradezco todo lo que Él hizo? Incluso en muchas veces, eso que yo lo entendía como que era su mal humor. Y no me daba cuenta que era que yo le había causado quizás un gran dolor.
No te olvides, joven, que me oyes, me escuchas en este momento. Tu Padre quiere alcanzar a través de ti, de repente, aquellas cosas que lo quiso alcanzar y no lo pudo. No te sientas mal. A lo contrario, ¿qué te parece si te presento una manera de honrar a tu Padre? Si le das eso que Él te pide que le des. No lo sé yo, tú lo sabes. Sabes, esa es la forma en la cual tú tienes concretamente para honrar a tu Padre. Ahora, esto me permite tomar la analogía de la familia, de la iglesia de Dios y de nuestro Dios Padre. Él nos pide muchas cosas y hay algunos que dicen, no, se excede demasiado, el Señor pareciera que no. Bueno, pues, no te entiende, ¿verdad? No te comprende. Toda la descripción de omnisciente de Dios se cae frente a lo que tú dices. Porque si Dios te entendiera, wow. No es la posición de un niño, de un infante tierno o de un adolescente caprichoso. Aquel que tenga oídos para oír, oiga esta verdad. Y cada vez que quieras decirle a Dios, así, 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 empieza a ir cerrando poquitito a poquitito tu boca. Y acuérdate de lo que hizo Jesús. Para muchos Jesús estaba en fiesta el día en que estaba en el jardín de Getsemaní, viendo lo que ocurriría en su vida más adelante. Estaba atribulado. ¿Crees que beber la copa de porquería que por nosotros bebió? Era Dios, Él podía hacerlo. Sudaba copiosamente gotas de sangre. Averigua clínicamente cuándo se da esto. Sé que a muchos les gusta que les cuente cuentitos, se les diga, miren, esto dice que es así, dice que es así. Qué facilito, ¿verdad? Pero aquello que nos cuesta averiguar es lo que nos queda. Pues yo te digo, averigua. Y te vas a darte cuenta. Solo te anticipo. Es causado por un dolor indescriptible. Ahora tú sigue el hilo. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Es fantasioso todo eso? ¿O es una realidad? ¿Y qué dijo Jesús en esa circunstancia? Hay para muchos que han sufrido y dicen que han sufrido más que Jesús. Jesús sufrió con unas gotitas de sangre. Mi corazón se rompió en 4, en 10, en 1000 pedazos. A mí me hicieron sufrir. ¿No les parece que eso es ser ese niño o ese infante o ese adolescente tierno? Bueno, Jesús respondió a ese dolor y dijo, Padre, si te es posible, pasa de mí esta copa. No le dijo, yo quiero. Como tú y como yo le sabemos decir a Dios. ¿Se dan cuenta que de solo imaginarnos lo que hacemos con Dios, nos viene una penita bien sentida? Realmente cuánto amor nos tiene Dios para sobrellevarnos. Amén. Amén, hermanito. Amén, hermanita.
Sí, es que nosotros creemos que tenemos la razón. Es patrimonio que de repente no sé quién te lo ha reconocido, la UNESCO, las Naciones Unidas o las Naciones Fundidas te las han reconocido. Y es por eso que tu opinión, tu parecer, tu voluntad es lo máximo y Dios tiene que plegarse a eso. Por eso Él tiene que hacer todo lo que tú le pidas. Jesús nos enseñó, si había algo que necesitábamos, que se lo pidiéramos en su nombre al Padre. ¿Lo haces o lo haces en tu propio nombre? Primer error. Segundo error, le pides lo que te parece. No es así. Tenemos que cambiar. Y para eso está la iglesia, donde se forma el carácter, el temperamento, los sueños de un gran hombre en su casa y de un gran hombre de Dios en la iglesia. La iglesia, en realidad, para nacer, tuvo contribuciones muy bonitas. No nos olvidemos de todo esa labor que hizo Juan el Bautista, hablando de Jesús, que vendría aquel que bautizaría en espíritu, que solo él bautizaba en agua. ¿Se dan cuenta? ¿Qué decía? Mi bautizo también tiene su valor, pero el otro que viene, claro, es un poquito mejor. No, él dice, yo solo bautizo en agua. Y él sabía que solo era forma y figura, que lo verdadero era que Jesús nos bautizara en el Espíritu. Él le llamó en fuego, porque el Espíritu hace eso, es un fuego consumidor. Y uno dice, consumidor de mí, no, de todas esas cosas negativas que hay en ti, que hay en mí. Entonces mira, Juan lo anunciaba. Citar los profetas del Antiguo Testamento que hablaban también de la iglesia nos llevaría muchas horas a analizarlo. Pero lo más nítido lo encontramos desde Juan. Es que ya lo anunciaba a Jesús. Luego Jesús, y en esto voy a ser claro, aunque Jesús solamente manifiesta 2 veces en su vida pública el nombre de la iglesia, eso no quiere decir que la iglesia para Jesús no era lo importante. Y sí, lo anuncia en Mateo 16, 18 y también en Mateo 18, 17. Y ustedes saben. ¿Quién es el específico, el que siempre le fue captando a Jesús cada una de sus intervenciones y nos narra con lujo de detalles la vida que llevó Jesús? Mateo. Bien, entonces, mire, para Jesús, ¿qué representa la iglesia? Recuerden que Él dio el agua, que es la misma palabra, el verbo, o sea, Él mismo, y la sangre, la vida. Él es el autor de la iglesia. Y el Espíritu Santo, el Espíritu Santo es el mismo, Dios mismo, pero que ahora, una vez que hemos sido lavados, limpiados, donde Él puede vivir y morar, ahora entiendes que la salvación es esa, limpieza. Somos una casa arreglada. Somos una casa que ha sido completamente limpiada. Y entonces ahí puede venir a vivir el Espíritu Santo. Porque si estuviera sucia,
No podría. A eso la palabra dice que ahora todas las cosas viejas pasaron, porque por la presencia del Espíritu Santo se han hecho todas y cada una de ellas nuevas. Ahora, ¿qué haces tú con esas cosas nuevas? Es tu decisión. Porque vas a tener el agua, tienes la sangre, que es la vida, y tienes el Espíritu para dar testimonio de quien mora en ti es Dios mismo. Podrás comprender ahora que en su segundo retorno Jesús vendrá a buscar de sí mismo, del agua, de la sangre y del Espíritu que esté en un creyente. Alguien me dice, oh, eso significa que a mí no me va a llevar. No, mi amado, si eres salvo, alégrate. Has sido lavado, limpiado y en ti mora el Espíritu Santo. Y ahora el Espíritu Santo es el que nos santifica. Una pregunta fundamental que le hicieron los fariseos a Jesús. ¿Qué cosa era lo santo? La ofrenda que se ofrecía con todo el corazón, con todo el amor, con todo, que siempre estamos así diciéndolo, ¿verdad? Porque lo que nosotros damos a Dios, ¡wow!, es tremendo. Entonces hicieron la pregunta, ¿qué es lo santo? ¿La ofrenda o el altar? ¿Es la ofrenda la que santifica el altar? ¿O es el altar el que santifica la ofrenda? Miren qué criterio tan absurdo tenían los fariseos. Mira la falta de agua que tenían, la falta de sangre que había en cada uno de ellos. No había ni la palabra, ni la vida. Por eso tenían ese problema sustantivo. Y cuando tú veas a un cristiano que hace preguntas, de cristiano tiene su gran iniciativa de querer serlo, quizás. Porque el que es cristiano, la palabra va revelando a su vida. Y la sangre le va confirmando. Y vamos viendo que el agua y la sangre trabajan y alcanzan. Es por eso que podemos decir, salvación es cuando el agua, la sangre y el Espíritu está en nosotros, dando testimonio de Dios que está en los cielos y que ahora aquí hay un nuevo templo del Espíritu de Dios. ¡Aleluya! Eso es verdad, eso es revelación, eso es lo que nos hace falta para comprender lo que significa para ti y para mí, que seamos el templo del Espíritu de Dios y seamos la iglesia del Señor. De allí la importancia para Dios, expresado en Juan 1:13. Al haber sido nosotros ahora engendrados por el Padre, es decir, la paternidad nuestra ya no está ligada como solo antes estaba ligado a nuestro Padre natural. Ahora hay una paternidad superior, porque hemos sido reengendrados por el Dios único y verdadero. Ahora podrás entender que la familia de Dios, que la iglesia de Dios, que la casa de Dios, hablando de ese contexto, hogar, familia, es lo más importante para Dios. Porque Él es el Padre, Él es el proveedor. Eso es lo que muchas veces nos olvidamos y creemos que estamos en ausencia de Dios. Dios se ha olvidado de nosotros. Un padre se olvidaría de su hijo, de su entenado tal vez, pero de su hijo jamás.
hemos visto cuán importante y el nivel de compromiso que tiene Dios con su iglesia. Es de mucha importancia el comprender y el ubicarnos para poder saber que la iglesia para Dios, en especial para Jesús, es el recinto, primero como un todo, en donde debemos confluir con un solo propósito: ser cuidados, edificados y finalmente el lugar de trabajo donde vamos a poder transmitir aquello que Dios nos haya conferido, regalado y finalmente nos haya formado en ello. Es pues entonces mirar la iglesia dentro de ese nacimiento tan especial. Hoy día hemos hablado de esos 3 elementos que Dios establece como el testimonio de Él aquí en la tierra. Hemos hablado del agua, de la sangre y del Espíritu. Ese es el componente llamado iglesia. Y en ese componente tú y yo debemos aprender a vivir. Quizás me digas, pero para poder vivir en todo ello, requerimos solo ser hijos de Dios. ¿Qué más necesitamos? Estar dentro de esa preciosa iglesia en la cual Dios te ha hecho nacer. Es importante, ya que hemos puesto la iglesia en el contexto de una familia, así también es cuando alguien nace en una iglesia, es amado, es querido, es cuidado. Por ello, la iglesia, en realidad, cuando hablamos de nuestro nacimiento, tú no lo elegiste a tu papá ni a tu mamá, ¿verdad? Ni ellos te eligieron a ti. Fue por obra, gracia y misericordia de Dios. De allí que vemos lo maravilloso de Dios en la forma en la cual nos coloca padres, nos coloca familias, nos entrega hermanos. Eso mismo también está reflejado en la iglesia. Es por ello que uno de los consejos más grandes, que quizás en este momento es pertinente decirlo, es: no abandones tu iglesia. Si no son por causas establecidas en la palabra, y aquellos que lo saben y lo han leído, pues ahí tienen ustedes los referentes a los cuales Dios establece que sí es posible. Pero si no es por esa causa, entonces, a pesar de que estés en un lugar en donde tú consideres que no te aprecian, no te aman, no te respetan, ese es el lugar donde Dios te ha dado. Ahora, el otro conflicto que se da es normalmente en un devenir de vidas que nos unimos en torno a Cristo Jesús. También vamos a tener quizás fricciones, pero es allí donde la palabra nos ha dicho que los resolvamos. Dios nos entrega esa capacidad, Dios nos da esa potestad, esa decisión. Entonces, es también común observar personas que se molestan con la iglesia por causa de hermanos. Y les digo, no, los hermanos no hacen la iglesia es la iglesia de Jesús. La iglesia es el lugar de protección, de desarrollo y de responsabilidad que Dios, en un momento, en una circunstancia, conforme al crecimiento nuestro, lo iremos asumiendo. Quiero terminar diciendo, la iglesia, que es un tema tan hermoso, lo estudiaremos también el próximo domingo, ya que vamos a hablar, vamos a hacer, al igual que hoy día,
el agua, la sangre y el Espíritu nos dieron la luz para entender el concepto iglesia, vamos a ver cómo también ese concepto de la Semana Santa, el concepto de la Pascua, el concepto de la muerte de Cristo hacia nosotros o por nosotros, para el beneficio hacia nosotros, tiene que ver no solamente como personas. Y termino con estas palabras. Dios se ocupa, óyelo bien eso, Dios se ocupa de su iglesia, no se ocupa de personas. Me gustaría decirte que Dios es alguien que está pendiente de ti. Tengo que decirte, Dios está pendiente de ti porque estás dentro de la iglesia, porque eres parte de ese todo que Él ama. Entonces, cambiemos nuestra percepción hacia la iglesia. Tú y yo somos parte de la iglesia. Entendernos ausentes, lejanos de la iglesia, no tiene sentido. Lee, escudriña la palabra de Dios y te vas a darte cuenta que estas afirmaciones, que a veces no gustan con mucha facilidad, son las necesarias para agradar a Dios, que a la larga es tu trabajo, es mi trabajo. Honremos a nuestros padres, así dice la palabra. Y también debes comprender, honremos a Dios, amando lo que Dios ama. Que el Señor nos bendiga ricamente y reciban el amor, el cariño, el saludo y esto de extrañarlos tanto de la familia pastoral. No dudamos que pronto estaremos de nuevo juntos, porque esa es la idea de iglesia. Muchas bendiciones para todos en el nombre del Señor. Gracias. Gracias, amados, y gracias, amigos, que nos soportan este tiempo. Nos veremos, si Dios quiere, en un servicio de esta naturaleza el próximo domingo. Y también, si Dios lo permite, estaremos el martes, el jueves. En esta ocasión, quizás esto para que todos podamos ponernos un poquito más en onda, vamos a pretender este martes, si Dios lo permite, usar el Zoom. Entonces, trata de conseguir esto que está a libre disposición para tu celular, para tu laptop, para tu tablet o para tu computador. No conozco mucho del tema en lo que es la pantalla de televisión, pero no creo que sea lejos de eso. Queremos la mejor relación y hemos visto que estamos trabajando por el Meet. Ya casi todos lo hemos hecho bien. Pero ahora demos un pasito más, ya que el Zoom nos permite algo mucho más eficaz, tiene mayores y mejores recursos que ustedes lo van a experimentar. Con esta recomendación, muchas gracias y gracias por vuestro tiempo. Que el Señor me los bendiga y, como saben, la familia pastoral los ama y los extraña. Muy buenas noches.